Primero que todo, un gusto saludarlos. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio y poder compartir un poco de reflexiones alrededor de la importancia que tiene hoy esta agenda de la sostenibilidad en las empresas. Y bueno, mi objetivo y la invitación que me hicieron para esta sesión es dar una visión general sobre los temas de sostenibilidad. Así que, pues en estos minutos que tengo con ustedes, ese es el plan, poder compartirles algunos mensajes y poder explicar por qué hoy en día la gestión de sostenibilidad para las organizaciones, sobre todo las organizaciones empresariales, es un imperativo cada vez más relevante y que se conecta con las estrategias de negocio, sobre todo con ese objetivo de lograr que las empresas puedan seguir perdurando en el largo plazo. La sostenibilidad sin duda se convierte en un elemento clave para lograr ese objetivo. Entonces, son tres grandes temas los que me gustaría abordar en la sesión de hoy. Y bueno, yo creo que entremos en materia. Y cuando me invitaron a dar esa visión general de lo que es la sostenibilidad, lo que se me ocurrió fue compartirles esta imagen, esta diapositiva que es la que normalmente yo suelo utilizar cuando queremos explicar estos temas de la sostenibilidad, qué son, cómo funcionan y sobre todo cómo están evolucionando, porque esa es quizá una de las primeras reflexiones que a mí me gustaría dejarles a ustedes que me están escuchando hoy, es que este es un concepto que ha tenido una transformación importante en los últimos 25, 30 años y que yo me atrevo a decir que estamos hoy empezando un nuevo escenario de transformación con toda la coyuntura política, sobre todo en Estados Unidos, que estamos pues enfrentando desde la semana pasada. Entonces, hay un proceso de transformación alrededor del concepto de sostenibilidad y yo quisiera arrancar entonces dejándoles algunas reflexiones sobre pues por qué y a qué se debe esa transformación. Entonces, quizá en ese sentido, empezar mencionando lo siguiente, y es que la manera como históricamente las organizaciones empresariales comenzaron a preguntarse cuál era su rol en la gestión de la sostenibilidad, y aquí muy importante que cuando ustedes me escuchen hablar de sostenibilidad, la asocien con la forma como las organizaciones deberían estar identificando y gestionando aquellos temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo que pueden llegar a impactar positiva o negativamente la generación de valor económico de las organizaciones. Entonces, esa es la definición de sostenibilidad que yo les quiero, digamos que, traer hoy a la mesa. Y entonces, digamos que en esa transformación, porque esta definición que yo les acabo de dar, recuerden, la forma como las organizaciones incorporan criterios ambientales, sociales y de gobernanza para generar valor económico en sus empresas, esa definición pues viene de una transformación del concepto. Y en ese sentido, es importante mencionar que la forma como históricamente las compañías abordaron la gestión de temas ambientales y sociales era un abordaje por fuera del negocio y por eso es que aparecía normalmente en las conversaciones cuando uno hablaba con una empresa y le decía, bueno, cuénteme sobre su gestión ambiental y social, automáticamente las empresas se iban por fuera de su entorno de negocio y empezaban a hablar de sus impactos sociales y ambientales desde la filantropía, o sea, desde la forma como de alguna manera contribuían al desarrollo social y ambiental del entorno en el que operan, pero sin pensar específicamente cómo las operaciones de la empresa impactaban social y ambientalmente ese entorno. Entonces, por muchos años vimos que el principal enfoque de la gestión ambiental y social de las empresas era a través de el enfoque filantrópico y por eso pues vemos históricamente, todavía pues existen muchas compañías con fundaciones empresariales, pero digamos que así arrancó este abordaje de la gestión ambiental, social y de gobierno corporativo con un enfoque muy filantrópico. Y yo estoy basado en Colombia
y les puedo decir por mis años de experiencia trabajando estos temas, más de 15 años, pues acompañando empresas en este tipo de temáticas en Colombia, que cuando yo arranqué mi carrera en estos temas, la conversación giraba mucho alrededor de la filantropía y yo siempre comparto esta anécdota. Cuando yo empecé a trabajar estos temas, una vez me gradué de la universidad, empecé a buscar algunas empresas aquí en Medellín. Yo estoy basado en Medellín, en Colombia, y empecé a buscar algunas empresas que hoy son referentes y pioneras en la gestión de la sostenibilidad, pero que hace 17, 18 años, cuando yo los consulté y les decía, oiga, yo quiero conocer usted qué hace en temas de gestión social y ambiental, pues me dijeron, venga, lo invito a que hable con el director o la directora de la fundación de nuestra empresa. Entonces, sin dudas, este es el concepto de la filantropía, pues fue, digamos, con el que arrancó la conversación alrededor de cómo la gestión ambiental y social de las empresas debería involucrarse en el día a día de los negocios, y el concepto entonces ha venido evolucionando. Empezamos a escuchar cada vez más el concepto de responsabilidad social empresarial o RSE o responsabilidad social corporativa. Este es un concepto que, digamos, tuvo bastante fuerza finalizando la primera década del siglo XXI, y en la segunda década de este siglo XXI mucho se hablaba de responsabilidad social empresarial, responsabilidad social corporativa. Todavía hay empresas que hablan de responsabilidad social empresarial o corporativa. Y digamos que el concepto ya, cuando uno hablaba de responsabilidad social empresarial, empezaba a darse cuenta que ya la conversación de la gestión ambiental y social no era por fuera del entorno en el que operaba la empresa, sino que ya empezaba también a incorporar la forma como las operaciones de la empresa impactaban o impactan a los grupos de interés con los que la empresa se relaciona. Entonces, digamos que el concepto, digamos que empieza a evolucionar y a transformarse de esa manera. Diría que finalizando la segunda década de este siglo y ya en lo que va de esta tercera década, empezamos a escuchar más el concepto de integrar criterios ASG, y que la sostenibilidad, un poco en línea con la definición que yo les estaba dando hace un momento, que la sostenibilidad es aquella práctica a través de la cual las empresas identifican unos temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo que son relevantes para la generación de valor económico, y la perdurabilidad de las organizaciones a mediano y largo plazo. Entonces empezamos a ver el concepto de la integración ASG como pues digamos, la manera de entender la forma como las compañías abordan la sostenibilidad. Hoy estamos en un proceso de transformación, se los mencionaba en mi introducción. Yo creo que eh, estamos ante la necesidad de seguir evolucionando el concepto y de que realmente, digamos, se incorpore como tal en la gobernanza de la organización. Yo aquí siempre comparto también otra anécdota, y es que yo regresé a trabajar a Deloitte hace más o menos 2 años, y en estos 2 años he visto que muchos de los proyectos que hoy nosotros desarrollamos, uno de los principales interlocutores de esos proyectos es el área de riesgos de las compañías. Y yo hice un primer ciclo de trabajar en Deloitte por 11 años, y en esos 11 años que trabajé en Deloitte inicialmente, no era ese tipo de áreas nuestros interlocutores principales. El interlocutor principal era el área de mercadeo o el área de comunicaciones, o si pues la compañía que asesorábamos tenía un área de responsabilidad social empresarial o de responsabilidad corporativa o de desarrollo sostenible. Esa, digamos, era el equipo de personas o las áreas de las compañías con las que nos relacionábamos. Y por eso, digamos que todo este concepto, pues ustedes lo ven ahí abajo en la presentación, partimos de que el driver principal que llevó a muchas compañías en el mundo y en América Latina a trabajar los temas de sostenibilidad era la reputación. Por eso era muy común que las áreas que lideraban estos procesos fueran las áreas de comunicaciones, porque de alguna manera, pues digamos que se veía que o se entendía que tener unas buenas prácticas ambientales y sociales, pues impactaba directamente en la reputación de las compañías. Hoy en esta evolución que estamos teniendo, y esa transformación de este concepto, uno empieza, digamos, entonces a observar
que ya los drivers principales que están llevando a las empresas a gestionar la sostenibilidad, pues están evolucionando. Y aquí me gustaría entonces dejarles algunas reflexiones sobre los 4 drivers que personalmente creo que están, digamos que, impulsando y están generando que más y más compañías vean la necesidad y la importancia de gestionar sus principales temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Entonces, el primer driver es la innovación. Hoy en día estamos ante un escenario donde eh, es evidente que hay sectores de nuestra economía que tienen modelos de prestación de servicios o de desarrollo de productos que generan grandes externalidades, o sea, que generan impactos sociales y ambientales que puede que hoy nuestro sistema económico no los esté incorporando, por eso se llaman externalidades, pero que más temprano que tarde esas externalidades puede que se empiecen a ya a evidenciar en costos adicionales para las operaciones y esos costos adicionales obviamente pues pueden poner en peligro la normal operación de algunos sectores de la economía. Entonces la innovación, poder desarrollar nuevas formas de prestar servicios o de desarrollar productos que tengan un impacto ambiental y social menor y que por lo tanto esas externalidades se puedan minimizar, se vuelve muy, muy importante. Entonces hoy vemos que hay distintos sectores de la economía, puedo poner un par de ejemplos, un sector como el sector de la energía, que está en un proceso de transformación precisamente porque buena parte de la energía que hoy consumimos es una energía que genera una externalidad que hoy, digamos, tiene un costo bajo, que es las emisiones de gases de efecto invernadero, pero que a la vuelta de unos años esa externalidad se puede internalizar, se puede poner un precio a esas emisiones más alto que afecte, digamos, la normal operación de las compañías y por lo tanto se hace necesario pues innovar y poder desarrollar nuevas formas de producir energía que no generen esa externalidad asociada con las emisiones de gases efecto invernadero. Entonces, como el sector de la energía, hay muchos otros sectores de la economía que tienen que transformar su forma de operar precisamente para poder de alguna manera ser coherentes frente a un modelo de desarrollo económico que hoy, digamos, entiende y está valorando los impactos ambientales y sociales que las operaciones de las organizaciones generan. Entonces, hoy es muy normal escuchar a las áreas de innovación. Yo les voy a poner un ejemplo. Ayer estaba precisamente en una reunión con el que me invitó el área de innovación de una empresa de construcción aquí en Colombia y es el área de innovación, por ejemplo, la que hoy tiene la responsabilidad de implementar la estrategia de descarbonización de esta empresa de construcción. No es el área de sostenibilidad, es el área de innovación porque entienden que la descarbonización de la forma como construyen hoy edificios en esta compañía, pues va a requerir es de innovación en procesos, innovación en la forma de construir y por eso es que es ese equipo el que está liderando ese proceso. Entonces, ese es un elemento muy importante. El segundo elemento lo voy a combinar, es el elemento del riesgo y el elemento de las finanzas. Voy a hacer la reflexión como un solo tema. Lo que estamos viendo en los últimos años, y aquí yo también les comparto un poco de lo que ha sido mi experiencia laboral. Yo he hecho 2 ciclos en Deloitte, como se los mencioné hace un momento, pero tuve un periodo de tiempo de 5 años donde tuve la oportunidad de coordinar para América Latina una iniciativa global que se llaman los principios de inversión responsable. Y en ese rol, mi tarea era asesorar a entidades financieras, particularmente a fondos de inversión basados en América Latina, para que entendieran la importancia que tiene para un inversionista considerar precisamente criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en sus decisiones de inversión y de financiación. Entonces, de esos años de trabajo en esta iniciativa, pues les puedo decir que hoy en día hay cada vez más entidades financieras, llámense fondos de inversión, banca comercial, banca multilateral, empresas de seguros, que hoy entienden que en su portafolio, llámese un portafolio de inversión o un portafolio de primas de seguros o sus portafolios de cartera de préstamos, hoy para las entidades financieras se vuelve cada vez más importante entender
cómo las empresas que están en su portafolio están gestionando temas ambientales, sociales y de gobernanza que si no se abordan de forma adecuada pueden materializarse en riesgos que afecten la normal operación de esos negocios y que por lo tanto se vuelve un riesgo de crédito. Por ejemplo, para los bancos se puede volver un riesgo de crédito que afecte pues su cartera y el pago de esos préstamos que le hacen a sus clientes. Entonces, hoy el componente de riesgos es cada vez más importante y por eso, pues hoy estamos ante un escenario donde el sector financiero pues influye cada vez más en la manera como las compañías abordan estos temas. Ahí es muy importante, por ejemplo, mencionarles que desde esta evolución que estamos viendo, esta transformación empresarial hacia la sostenibilidad y hacia la integración de criterios ASG, otra de las áreas que, por ejemplo, está jugando un rol muy importante en la manera como se gestionan estos temas es precisamente el área financiera. Hoy tenemos, digamos, unos enfoques en donde cuando se le invita a las compañías a priorizar cuáles son esos temas ambientales, sociales y de gobernanza más relevantes para gestionar, se habla de la importancia de hacer ejercicios que se llaman ejercicios de materialidad financiera. Y estos ejercicios de materialidad financiera precisamente son liderados por los equipos de finanzas de las organizaciones, porque son a través de estos equipos que se puede entonces identificar cuáles son, por ejemplo, esos temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo que, por ejemplo, afectan el flujo de caja de la operación o que, por ejemplo, pueden impactar en el costo del financiamiento o el acceso a la financiación. Esas son preguntas que hoy ya las empresas están haciendo cuando hablan de sostenibilidad y por esa razón las áreas financieras se vuelven muy importantes en esa conversación. Y el otro componente es el componente regulatorio, que de alguna manera es el que ha en los últimos años acelerado, digamos, esta transformación. Porque al final de cuentas, veníamos de un escenario en el que la sostenibilidad, en el que la gestión de temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo era un ejercicio netamente voluntario. Nadie estaba obligando a las empresas a identificar y gestionar esos temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo más relevantes. Eso está cambiando de forma acelerada en muchas geografías del mundo, particularmente en Europa, en donde existen ya toda una serie de normativas para que las compañías gestionen y divulguen sus prácticas de sostenibilidad. Y también en América Latina tenemos algunos países como Brasil, como Chile, Costa Rica, Colombia, México, entre otros, que también ya están desarrollando normativas, regulaciones para que las compañías divulguen sus prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Entonces, la regulación sin dudas es un driver muy importante porque, reitero, pasamos de un escenario en el que la sostenibilidad era un ejercicio netamente voluntario a convertirse entonces en una práctica que, digamos, es obligatoria su implementación. Entonces, esa es la transformación que estamos viendo. Yo quiero entonces en los minutos que me restan de esta charla poder profundizar sobre todo en ese componente regulatorio porque pues creo que es el que de alguna manera, reitero, hace que estos temas ya estén sobre la mesa y se tengan que trabajar. Digamos que para empresas que, por ejemplo, hoy nos están escuchando y que dicen, bueno, pero ¿será que esto sí lo tengo que hacer? ¿Será que es relevante? ¿Será que no es relevante? Pues digamos que ya el hecho de que, reitero, en algunos países, en algunas geografías ya tengamos regulaciones que abordan estos temas, pues hacen que efectivamente, pues digamos que ya no haya posibilidad de debatir si esto es importante hacerlo o no, sino que de alguna manera tengo que adaptarme y cumplir con lo que las regulaciones me exijan. Entonces, para cerrar esta primera parte y esta reflexión inicial que quería dejarles de la transformación en la manera como se gestiona la sostenibilidad, yo creo que es muy importante que entendamos que definitivamente hay distintos grupos de interés que también están interesados en conocer cómo las empresas avanzan en estos temas. No solamente es el tema regulatorio, que reitero, el componente regulatorio hace que la conversación se vuelva, digamos, ya de alguna manera pues obligatoria,
pero no es el único grupo de interés que quiere conocer cómo las compañías avanzan en estos temas. Ya les hablaba de cómo el sector financiero también tiene un interés por conocer cómo las compañías gestionan sus prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Los consumidores también, sobre todo las nuevas generaciones de consumidores de generación Z, de millennials, pues también digamos que tienen una expectativa frente a la manera como las compañías gestionan sus prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y la sociedad en general también digamos que tiene expectativas alrededor del tema. Entonces, estamos, reitero, ante un escenario en el que saber identificar cuáles son esos temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo que son relevantes para la organización, pues también de alguna manera se conecta con la generación de valor económico de las compañías, y eso también entonces es, digamos, un factor y una razón por la cual hay cada vez más empresas trabajando estos temas. Pero aquí, en esta diapositiva en particular, a mí me gustaría dejarles una segunda reflexión, y es que eh, yo creo que en esta evolución que estamos viendo del concepto de la sostenibilidad, y sobre todo con este nuevo escenario político y geopolítico que vamos a enfrentarnos con los resultados de las elecciones en Estados Unidos, se vuelve fundamental que el argumento para implementar prácticas de sostenibilidad en las organizaciones sea un argumento asociado a los beneficios que tiene para una empresa implementar estas prácticas. Qué pena ser aquí como tan crudo con lo que voy a decir, pero yo creo que estamos en un escenario donde esto no hay que hacerlo por el deber ser, porque las empresas deberían ser más sostenibles y pensar en el planeta y pensar en la sociedad. Digamos que ese argumento es válido, pero en la coyuntura actual, quizá el argumento que más deberíamos usar es el argumento de esto, ¿por qué le sirve a la empresa? Y esto, ¿cómo le va a ayudar a la empresa a crear valor? Ese es el argumento personalmente de esto. Obviamente, hay muchas personas que pueden diferir de lo que yo estoy opinando, pero siento que en la coyuntura actual tenemos que abordar este tema más desde la forma como le crea valor a la organización, y no los argumentos de que esto lo debería hacer la compañía por razones de compromiso y de propósito superior. Creo que esa parte de la conversación hoy en día, digamos, tiene un desgaste, y tenemos que volver a lo básico y tenemos que entender esto cómo le crea valor a la organización. Por eso es tan importante, y aquí ustedes pueden ir leyendo algunos ejemplos de que cuando las organizaciones identifiquen cuáles son esos temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo más importantes para la organización, se puede hacer la conexión con variables como las que ustedes ven aquí en esta diapositiva. Cómo la gestión de esos temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo impacta en desarrollo de nuevas oportunidades de negocio, por ejemplo, acceder a nuevos mercados, o cómo, digamos, esto impacta precisamente en ser más innovadores y por lo tanto poder, digamos, que acceder también al desarrollo de nuevos productos o servicios. ¿Cómo esto me va a ayudar? ¿Cómo la gestión ambiental, social y de gobierno corporativo, sobre todo la gestión ambiental, me puede ayudar a ser mucho más eficiente en mi operación, a ahorrar costos? Cómo todo eso también va a influir en la manera como me percibe el sector financiero, cómo es mi relación con la banca, cómo es mi relación con las aseguradoras, que como les decía hace un momento, cada vez más desde la gestión del riesgo les preocupa prestarle dinero o asegurar compañías que no gestionen de forma adecuada sus prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Entonces, esto digamos que también se convierte en una adecuada gestión de esos temas ASG más relevantes, ayudan a tener una muy buena relación con el sector financiero, conectada con lo que les decía de la gestión del riesgo, y cómo también hoy una adecuada gestión de temas ASG me ayuda a retener el talento y a desarrollar nuevo talento y a atraer nuevo talento que quiere trabajar precisamente en empresas que gestionan estos temas ambientales, sociales y de gobernanza de forma estratégica. Entonces, una invitación que les dejo, reitero, con la coyuntura actual es que conectemos las razones para trabajar la sostenibilidad desde este tipo de argumentos, desde la forma como esto le crea valor a su negocio. Y estoy seguro que si se logra hacer esa conexión,
a pesar de que vamos a escuchar muchas voces cuestionando la importancia de la sostenibilidad en las empresas, si uno es capaz de hacer la conexión entre la gestión de temas ASG y la generación de valor económico para las empresas, ténganlo por seguro que estos temas van a seguir haciendo parte de la agenda de las compañías. Voy aquí a pasar algunas diapositivas. Esta presentación pues se las compartiremos para que la tengan de referencia. Como me quedan 5 minuticos, yo quería cerrar aquí con hablándoles del componente, haciendo un detalle en el componente regulatorio, ¿cierto? Que como les decía, es un componente que también pues ya es una realidad y de alguna manera es importante que las organizaciones se preparen ante estos escenarios regulatorios. El más avanzado de todos, sin dudas, es la regulación que hay en Europa, que también le aplica a miles de compañías por fuera de Europa, pero que tienen operaciones relevantes dentro de la Unión Europea y que por lo tanto tendrán que divulgar información sobre sus prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Entonces, obviamente, pues ahí hay ya unas expectativas en cuanto a la forma en la que se gestiona y se divulga esta información. Y a nivel, digamos, internacional, hay una iniciativa que son los estándares de sostenibilidad de la IFRS que se publicaron en junio del año pasado y que ya, digamos, están disponibles y que también es muy probable que estas estándares de reporte de sostenibilidad asociados, alineados con las normas contables de la IFRS, pues también influyan en los próximos años en la manera como muchas compañías por fuera de Europa comuniquen sus prácticas de sostenibilidad. En el contexto, por ejemplo, latinoamericano, ya hace un par de semanas Chile anunció, el regulador en Chile, la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, anunció que a partir del año, yo no sé si es de a partir del año entrante, bueno, pero digamos ya anunció, no me quiero equivocar ahí, pero ya anunció, eso sí, confirmado que las compañías en Chile, las compañías que son vigiladas por la CMF, tendrán que publicar la información de sus prácticas de sostenibilidad de forma anual usando los estándares de revelación de la IFRS de sostenibilidad. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Estos estándares de reporte de la IFRS, pues nuevamente, como se los decía más temprano en esta charla, llevan a que un actor muy importante de esta conversación sea el área financiera y el área de riesgos. Yo me atrevo a decir que sin las áreas de riesgos y sin las áreas financieras, la sostenibilidad en los próximos años en las compañías no va a poder, digamos que, evolucionar de la forma como se espera que estos temas se posicionen en los próximos años en las organizaciones. Si los que me escuchan hoy son personas que lideran estos temas de sostenibilidad en sus organizaciones y no están teniendo conversaciones de hacia dónde va la gestión de sostenibilidad de sus empresas con el área financiera y con el área de riesgos, ahí hay una alerta, porque reitero, hoy esas dos áreas deberían estar muy involucradas o cada vez más involucradas en la forma como las compañías gestionan y comunican sus prácticas de sostenibilidad. Para cerrar, y nuevamente agradeciendo por el espacio y la posibilidad de compartir pues esta charla con ustedes. La primera reflexión es que no nos olvidemos que eh, gestionar temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo que sean relevantes para una organización, está demostrado que la gestión de esos temas de forma efectiva impactan positivamente en el rendimiento financiero de las compañías. Pero aquí hay que hacer una reflexión muy importante que se conecta con la otra diapositiva que yo les mostraba sobre la importancia de generar valor económico, y es que las compañías tienen que establecer muy bien cuáles son esos temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo relevantes para la organización, o materiales, que es el concepto también que se utiliza mucho en este mundo de la sostenibilidad. Tenemos que identificar los temas que realmente impacten la generación de ingresos, que impacten la reducción de costos, que me ayuden a gestionar riesgos de forma adecuada, que me ayuden a mantener mi marca y a proteger mi reputación. Esos son los temas materiales que yo como organización debo gestionar. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que las compañías
hacen estos ejercicios de priorización de temas ambientales, sociales y de gobernanza sin entender el impacto que esto puede llegar a tener en términos financieros y por lo tanto, pues estoy gestionando unos temas que no van a generarle necesariamente valor al negocio y por eso muchas veces entonces, digamos, el impacto en términos de rentabilidad, pues no se evidencia. Entonces aquí es fundamental que para que esa conexión con el rendimiento financiero sí se dé, la identificación de los temas materiales tiene que incorporar el componente financiero, o si no, no va a ser posible poder evidenciar esa conexión. Y esto pues ya lo he dicho en un par de comentarios en mi charla, pero pues vale la pena mencionarlo nuevamente. Estamos en un cambio, yo lo percibo, digamos que conecto con muchas personas en el mundo de la sostenibilidad y hay muchos cuestionamientos sobre qué se viene en los próximos años, porque pues no, obviamente no podemos perder de vista que pues al final hoy Estados Unidos sigue siendo un referente en muchos temas y, que influye muchísimo en la manera como las empresas operan y por lo tanto pues entendiendo que se viene en Estados Unidos, pues va a ser muy importante entonces también ver cómo se tiene que seguir transformando este, el concepto de la sostenibilidad. Pero si lo entendemos como un elemento estratégico que le va a permitir a las compañías ser resilientes y seguir generando valor económico a largo plazo, yo personalmente creo que la sostenibilidad en este momento va a pasar por un periodo muy importante para que el concepto se siga consolidando como un elemento estratégico de las empresas y se siga, digamos que, utilizando y se siga consolidando pues en el mundo empresarial. Eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, no sé si hay tiempo para preguntas o ya con esto cerramos la intervención. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, hora Colombia, y buenas tardes a los demás países. Voy a compartir la presentación por parte de Icontec. De verdad que agradecemos el espacio. Icontec como organismo de validación y verificación y también como normalizador. Entonces es como tratando de cerrar un poco la idea que nos trae Jairo. Es ¿por qué hacerlo? ¿Y por qué además buscar un sello? ¿Y por qué además certificarse? ¿Por qué tenemos estándares internacionales? ¿De dónde viene todo este proceso? Porque, digamos, seguramente acá vamos a tener muchos participantes que hasta ahora están avanzando en estas iniciativas, que están incorporándolas en las planeaciones estratégicas y a veces los equipos se quedan cortos para mostrar qué es lo que tenemos que hacer y por qué tenemos que certificarlos. Entonces, sobre eso quiero conversarles, también conversarles un poco. A ver si me permites compartir, creo que no me está dejando. Sí, a ver, déjame ver. Ya te asigné. A ver, déjame. ¿La Ah, tengo? sí, sí, ya de hecho estás compartiendo, me parece. Sí, ya está. Ok, bueno, porque ahí ya no veo. Entonces, desde Icontec lo que queremos es, ahí estoy en pantalla completa, ¿sí? ¿Correcto? Sí. Ok, listo. Bueno, estás en tu modo presentación. Em, en duplicar, puede ser. Ahora sí, Ahora sí. listo. H. Otra vez me fui, perdón. ¿Ahora sí? Sí, listo. Ok, listo. Entonces, desde Icontec como organismo de validación y verificación, pues tenemos muchos retos y sobre todo uno de los mayores retos es sensibilizar a las organizaciones en torno a estos temas de sostenibilidad, partiendo de lo básico. Y lo básico es partir de qué es sostenibilidad, porque aún en muchos escenarios, pese a que ya hemos evolucionado demasiado el concepto, seguimos pensando que la sostenibilidad es solamente temas ambientales, que esto no tiene nada que ver con los equipos de financiera y demás, y esto es completamente errado.
y cuando hablamos de sostenibilidad, pues hablamos de esa sostenibilidad en los 3 ámbitos. Y al final, desde Naciones Unidas nos están diciendo que el desarrollo sostenible es el que hoy satisface a las generaciones presentes, pero que no compromete las futuras. Y eso visto no solamente en una frase bonita, sino hacia adelante y de manera integral desde el ámbito ambiental, social y económico. En este modelo, pues hemos visto, como decía nuestro compañero anterior, ha cambiado el concepto y debe cambiar hacia adelante porque tenemos que alinearnos a estas demandas internacionales. Entonces, hoy día tenemos organizaciones que equilibran el propósito con las ganancias y esto es clave porque ya no es solamente el componente económico, sino tenemos que interactuar, digamos, de manera global con el resto de los componentes. Los actores de mercado no son solamente los clientes, son todos los grupos de interés que interactúan en este mercado global y que también evalúan y están revisando cómo hacemos nuestras actividades. Tenemos en cuenta también los riesgos hacia adelante, ese impacto ambiental que tenemos también por nuestra actividad. Adoptan, y hoy día sí estamos adoptando estándares y prácticas ambientales validadas en la comunidad internacional en diferentes sectores y en diferentes ámbitos. Entonces hoy día no solamente estamos hablando de una sostenibilidad que busca sembrar, que busca tener unas buenas prácticas ambientales, sino necesitamos organizaciones que intervengan de manera integral en todo este desarrollo económico, cuidando también y protegiendo la biodiversidad, los recursos naturales, el proceso de descarbonización, que es una realidad a puño, que impacta procesos productivos y humanos. Entonces, no solamente tenemos que cambiar la forma como vemos la sostenibilidad, sino cómo la aterrizamos de manera estratégica en nuestras organizaciones. ¿Qué es lo que tenemos? Hoy día se ha disparado el tema de cambio climático, las COP no nos dejan bien parados, nos dejan con unos indicadores un poco desalentadores en tanto que se ha trabajado mucho en políticas y acciones de mitigación y de adaptación, pero que aún no estamos logrando la meta. Entonces, la idea ahora es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no solamente depender de la capacidad que tiene la Tierra para absorberlas, sino que hacer una gestión propia implica interiorizar mi actividad desde incluso la disminución de estos gases de efecto invernadero. Y aquí también la comunidad nos llama a decir, señores, esto no es solamente comprar bonos en el mercado de carbono, esto tiene que ser una acción integral de restauración de ecosistemas, de protección de áreas críticas, de protección de la biodiversidad y realmente tener acciones contundentes frente a todo este tema de cambio climático, obviamente sin afectar la rentabilidad y productividad de las organizaciones. Y allí es donde tenemos un reto mayor. Entonces, nos plantean una cantidad de necesidades de la humanidad en torno a escasez de agua, cambio climático, hambre, desigualdades. Y la apuesta, pues por supuesto, debe ser a través de un equilibrio y lograr ese equilibrio económico con el ambiental y el social es el reto real. Y aquí entonces también nos llaman a hablar de 3 tipos de sostenibilidad y no es que tengamos 3 tipos, la verdad ahí me corrijo, es más bien que tengamos claro estos conceptos. Es que es la sostenibilidad social, la que habla de fomentar el desarrollo de las personas, de las comunidades, de la lucha por la igualdad, de cómo este reto nos enfrenta a generar nuevas políticas o políticas más efectivas en países en desarrollo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros como seres humanos? ¿En dónde estamos plantados en este proceso de desarrollo? La sostenibilidad ambiental, por supuesto, cuál es ese foco. Y acá nosotros desde ICONTEP siempre buscamos es que nuestros aliados tengan claro el concepto, porque si tenemos claro los conceptos, entendemos hacia dónde caminar.
El tema ambiental, por supuesto, que defiende la sostenibilidad de la naturaleza, que tiene unas apuestas por la movilidad sostenible, por esa sostenibilidad ambiental en varios frentes, cambio climático, agua, recursos del suelo y demás. Y la sostenibilidad económica, que por supuesto sin recursos no podemos tener las dos anteriores. Entonces, por eso estas dos tienen que hablarse de manera adecuada y plantearse y aterrizarse a través de diferentes herramientas y estándares internacionales que nos dan esa línea para poderlo aplicar en nuestras organizaciones. Tenemos esa carta magna de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que además no solamente es solo el discurso de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que las organizaciones realmente, cuando incorporan estos conceptos en su planeación estratégica, casi que esto se convierte en el fondo de sus planes de desarrollo hacia adelante. Que cada organización pueda hacer el ejercicio de ver en dónde o a cuántos objetivos de desarrollo sostenible le está aportando, y a veces los equipos se sorprenden porque hay organizaciones que le pueden pegar casi a todos, pero no la tienen en alto relieve, no son conscientes de ese aporte que le están haciendo realmente a ese desarrollo global. Estos objetivos, por supuesto, también tienen que ver con diferentes aspectos, como con las personas, con el planeta, con la prosperidad. Y por esto, este orden que tienen estos ODS también me permite hacer y tenerlos muy alumbrados en procesos de planeación estratégica y de implementación de prácticas de responsabilidad social, ambiental y empresarial. Aquí interesante a manera de información, cuáles son las economías más sostenibles del planeta. Esto es un ranking que nos regala la Fundación IRIS en 2023. Y aquí tenemos el ranking de las 21 naciones más sostenibles, o sea, que tienen en cuenta ese desarrollo social, ambiental y económico incorporado. No es sorprendente que Nueva Zelanda esté 100 de 100, pero sí sorprende mucho cómo ya están alumbrándose países de Latinoamérica como Perú, Ecuador y México. Chile, por ejemplo, acá este ranking se lee en la partecita azul, vemos si aumentó o quedó igual o disminuyó respecto al año anterior. Y acá, por ejemplo, vemos Chile se ha mantenido con un 64%, con un 64% de puntaje, pero veamos cómo Perú y los países de Latinoamérica están ya alineándose con estos conceptos hacia la competitividad empresarial, hacia esa competitividad mundial que nos pone en esa palestra pública en donde sí somos sostenibles y además competitivos respecto a países tan evolucionados como Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur, Hong Kong, entre otros. Más herramientas que nos da la comunidad internacional, las COP, por supuesto, en términos de gestión de cambio climático, nos dan una línea. En la primera, de la COP26, regulamos todo lo que es el mercado del carbono, se pusieron reglas, se pusieron parámetros. En la COP27 no solamente nos dijeron, ustedes tienen que tener recursos para mitigación y adaptación además, sino que en la COP27 dicen, y además de esto, vamos a tener que conservar la naturaleza, tener políticas claras para luchar contra el hambre y llegar a emisiones neto cero, que fue otro reto que nos puso la comunidad internacional. Y este reto no es aislado, por eso lo estamos tocando, porque esto no es aislado de las organizaciones, de las empresas y del sector productivo que al final del camino hace que todo esto fluya y funcione. La COP27, la COP28 nos dice, no está suficiente, no hemos hecho la actividad suficiente para mantener, digamos, de alguna manera, reducir ese 1.5 grados al que no debemos subir, y nos demanda que tenemos que mantener vivo ese objetivo y que invita a todos los sectores productivos a sumarle a esta meta mundial antes de generar pues una crisis climática de la cual no podamos devolvernos.
y el reto para las organizaciones en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, alinearse con todas las COP, las hace más competitivos. O sea, conocer esto, como decían anteriormente, esto no es un discurso ambiental, esto no es un discurso de sostenibilidad, esto es la realidad de nuestro planeta a la cual tenemos que alinearnos como organizaciones. Y allí también mostrar que estamos haciéndolo bien, acogiendo estos estándares internacionales. Entonces aquí, en términos de cambio climático, ya nos queda claro que no solamente tenemos que reducir esas emisiones, todos los procesos de descarbonización se están viendo de manera integral y teniendo en cuenta pues la conservación general. Aquí quiero dejarles un pequeño video. Sí. ¿Tenemos sonido? Seguro que otro lo hace. Seguro que otro lo hace. Seguro que otro lo hace. ¿Cómo nos fue repitiendo ese mantra? ¿Cómo nos fue escondiéndonos detrás de esta frase? Otra vez la del cuarto piso pidiendo ayuda. ¿Cómo puede ser que ningún vecino llame a la policía? Seguro que otro lo hace. Seguro que otro lo hace. Seguro que otro lo hace. Vamos cada uno en su auto, es más cómodo. Deja la ducha abierta y así cuando entre está calientita. Yo no reciclo porque es un lío. Además, seguro que otro lo hace. Seguro que otro lo hace. Y así, sin darnos cuenta, Nos contagiamos de seguro que otro lo hace. Una enfermedad sumamente peligrosa. y contagiamos el planeta. A cada paso En cada decisión. estuvimos maltratando a nuestra tierra. El seguro que otro lo hace sonaba tan fuerte. Que no escuchábamos lo que el planeta nos estaba diciendo. Así que el planeta gritó. Y nos puso en penitencia, encerrándonos en nuestra casa, obligándonos a no salir, A no viajar. no manejar. No consumir. Y hasta no vernos. Hoy el cielo está más limpio. El mar está más transparente. Y el sol brilla con más fuerza. Y la basura, el humo y la polución brillan, pero por su ausencia. Qué lástima que no podemos aprovecharlo. Porque estamos encerrados. viéndonos entre cuadritos pixelados. ¿Qué más tiene que pasar para que entendamos Que lo que hacemos cuenta. Que cada acción nuestra tiene una consecuencia. tiene una consecuencia? No podemos desaprovechar esta pequeña ventana que el planeta nos abrió para empezar de nuevo. Es momento de pararnos en los hombros de lo que hicimos. Y entender que seguro no lo hace otro. Que también tenemos que encontrar la vacuna de este virus. Que lo tenemos que hacer nosotros. Que lo que hacemos, todo lo que hacemos, tiene consecuencias. Pero esta vez tienen que ser buenas. Tienen que ser buenas. Tienen que ser buenas. Pedirle a los gobiernos resoluciones ambientales Tiene consecuencias buenas. Tener un plan de reciclaje eficiente. Tiene consecuencias buenas. Para el planeta. Por el planeta. Para nosotros. porque lo que hacemos cuenta. Porque lo que haces, Cuenta. porque lo que hacemos cuenta. Porque lo que haces, cuenta. Bueno, esta era una pequeña reflexión. Es que ya pasamos por una pandemia. Ya los modelos económicos también se han modificado a partir de esa experiencia y debemos seguir adelante. Y debemos seguir y tenemos cómo hacerlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como organizaciones? Y la invitación es a irse con toda con los objetivos de desarrollo sostenible, a involucrar los objetivos de carbono neutro y cero neto, actualizar y actuar en toda la cadena de valor. Ese es el llamado. Ya no es suficiente lo que estamos haciendo, sino que hacer ese llamado a nuestra cadena de valor, a nuestros aliados, para que se involucren en esta política de sostenibilidad con competitividad para las organizaciones, invertir en la naturaleza, garantizar que los objetivos de sostenibilidad están alineados con los económicos,
Garantizar, acá hay una idea súper clave que también nos la decían anteriormente, garantizar que los equipos de finanzas y sostenibilidad sean uno solo y entiendan que todas estas acciones realmente nos llevan hacia una economía global más próspera. Desde Icontec hemos trabajado pues fuerte con este tema, generando también modelos de evaluación de la conformidad que se ajustan, digamos, a esa dinámica internacional y que también se basa en estándares internacionales generados por organismos como la ISO, como el IWA y demás. ¿Qué herramientas tenemos? El enfoque en sostenibilidad, como hemos venido comentando, lo tienes las 3 dimensiones, es decir, que una organización que aplica a un sello o a una evaluación en términos de sostenibilidad será evaluada bajo estas 3 dimensiones, social, ambiental y económica, y lo que se evalúa es ese desarrollo, ese desempeño en su direccionamiento estratégico, es cómo hace para aterrizar esos conceptos en un direccionamiento estratégico que al final le genera beneficios económicos también, entre otros. Entonces, allí tenemos organizaciones que han comprendido las necesidades y expectativas de sus grupos de interés y eso es clave. Planean y evalúan los riesgos en las 3 dimensiones, consideran ese desarrollo económico bajo un estilo de dirección responsable y acá no solamente es la dirección del gerente o del CEO, sino de todos los colaboradores que actúan, cómo hacen esa revisión anual de logros en términos de sostenibilidad en los 3 aspectos, entre otros mencionados. Como organismo de normalización, pues nos encargamos también, estamos sentados en las mesas de la ISO para hablar y para definir lineamientos internacionales en torno a la gestión sostenible. Participamos en la vicepresidencia de las directrices para el cero neto, lo cual nos da una herramienta como organismo validador y verificador de sellos de sostenibilidad, de inventarios o huellas de carbono, de proyectos de mitigación y certificaciones en torno a la descarbonización. Tenemos un protocolo de procesos de descarbonización que está en acceso en nuestra página. Allí lo pueden descargar para entender cuál es esa ruta de la descarbonización en la que nos invita la comunidad internacional. Este protocolo lo pueden descargar en nuestra página sin ningún costo y tiene ensamblados estas 6 normas que parten de la IWA 42, que nos da las directrices para el neto cero, y termina en esa 14068-1 del 2023, que nos da una visión un poco más integral de la gestión del cambio climático. Esto es como un resumen de esos sellos de sostenibilidad que existen. Este es en torno a la gestión del cambio climático desde la medición de inventario hasta llegar al neto cero, reconociendo también una gestión de la huella en donde estos sellos nos permiten reconocer esos planes de descarbonización, si bien basados en ciencia o no, pero que están enfocados a llegar a esa meta mundial de cero neto compensado. Tenemos nuestro sello de sostenibilidad Icontec, que también lo que hace es articular diferentes estándares internacionales. Aquí tenemos 6 referenciales que se miden en torno a esta auditoría y es importante tenerlos en cuenta porque allí parte incluso de la carta de los ODS, se hace una evaluación de los ODS que ya está alineada a todos los procesos de las 53.000 de la ISO en implementación en organizaciones. Es decir, que acá las organizaciones no tienen solamente un desempeño en una norma, sino pueden tener una brújula integral de cómo están actuando y qué requieren. Dependiendo ese cumplimiento, entonces pueden obtener diferentes categorías dependiendo de ese cumplimiento de las normas. Es un sello de sostenibilidad ESG Verified, lo que implica es que está alineado a esos objetivos internacionales y que es, digamos, reconocida esa actividad, esa implementación de prácticas se reconoce a nivel internacional, pues en línea muy bien con lo que hemos venido hablando todo el proceso. El énfasis, 3 dimensiones. Aquí súper clave entender
que la evaluación es de manera integral y cada una de estas dimensiones tiene el mismo peso. En la dimensión social, en una organización se mide, digamos, las políticas de implementación en derechos humanos, comunidad, bienestar laboral, talento del desarrollo humano. En ambiental, no solamente el tema de cambio climático, sino la gestión energética, la gestión del agua, los residuos, entre otras. Y se consolida un poco mejor la dimensión de gobernanza y economía, en donde se ve la materialidad de todas estas de esta gestión en términos de los grupos de interés que impacta el gobierno corporativo, el alcance de la sostenibilidad, cómo es que la organización se visualiza en unos años, en dónde quiere estar implementando este tipo de políticas, la responsabilidad del producto, la calidad, la cadena de abastecimiento, cuáles son sus aliados, cómo los gestiona y demás, y cuál es ese mercado nacional o internacional al cual le están apuntando. ¿Qué ventajas tienen estos sellos en general? No solamente el de sostenibilidad, sino todos estos que le apuntan a una dimensión, pues que tenemos muy claro cuáles son las necesidades de los clientes y los grupos de interés. Y esto me hace mover mi planeación estratégica y estas acciones que me permiten ser sostenible en el tiempo en las tres dimensiones. La comunicación transparente y real, porque estos sellos tienen una información pública, le cuentan por una tercera parte, le cuentan al mercado cómo estamos, qué hemos estado gestionando y cómo lo estamos haciendo. Proporcionar experiencias satisfactorias, o sea, vamos a contar cosas positivas, cosas que sí se pueden hacer, buenas prácticas para que seamos referentes de sector. Estos procesos pues tienen el ciclo normal de un otorgamiento de sello. Todos tienen una autoevaluación, que ahorita nos van a contar de qué se trata esta autoevaluación, una auditoría de certificación en donde ya se toman decisiones según el desempeño hasta llegar a un otorgamiento. Todo esto bajo estándares internacionales acreditados. Tienen una plataforma en donde pueden ver cuáles son sus resultados, cómo están respecto al mercado nacional o internacional, cómo están respecto al sector también con sus prácticas y pueden también implementar prácticas de otras organizaciones. Estos sellos importantes también que se pueden ostentar en los productos, esto hace que los grupos de interés entiendan que la organización está alineada con todos estos procesos. Y bueno, pues esta es como nuestra presentación. En términos generales espero que haya sido de su agrado y sobre todo tener esa sensibilidad de comprender hacia dónde estamos caminando en términos de sostenibilidad. Dentro de este contexto que estamos inaugurando hoy el primer foro de sostenibilidad, el marco de sostenibilidad 360 grados, una obligación ética y de responsabilidad para con la humanidad, nosotros vamos a ver un poco como una herramienta para aterrizar todo esto, ¿vale? Si bien es verdad que tanto Eduardo como Marta han presentado conceptos, Marta ha presentado herramientas, pues por ejemplo estos sellos de sostenibilidad. Es muy interesante hacer esto porque da una diferenciación de empresas u organizaciones que hacen greenwashing y otras que no lo hacen. Otra diferenciación pues sería pues cómo de inversión se tiene con respecto a este tipo de cosas. Si al final una organización empieza a recopilar todo con Excel, con papelería, de una forma muy tradicional, pues uno ve pues básicamente que tiene poca inversión y poco interés en todo lo que viene siendo todos estos elementos de ESG, ¿no? De medio ambiente, responsabilidad social y gobernanza, ¿no? Nosotros
llevamos muchos años desarrollando plataformas y soluciones para la mejora de procesos, ¿vale? Y dentro de esta dinámica, pues los últimos años, pues ha ido tomando mayor interés o mayor relevancia lo que serían la sostenibilidad, ¿vale? La sostenibilidad como estos grandes criterios que tanto Eduardo como Marta han comentado, pues para tener una sostenibilidad ambiental, una social y otra de buen gobierno. Cuando uno habla de la parte social y buen gobierno, pues es un poco más difusa, ¿no? En la parte ambiental, pues todo el mundo rápidamente entra, pues que es cambio climático. La verdad es que hay una gran distorsión de información con respecto a estos distintos conceptos, ¿no? Hay personas que son muy contrarios a los temas ambientales, hay otros que son muy contrarios a los objetivos de desarrollo sostenible en general, y hay otros pues que creen que el éxito de una organización o de un país se mide simplemente por el éxito económico financiero sin tener en cuenta pues otras variables que pueden ser alienadas dentro del propio beneficio y que al medio, corto o largo plazo pues puede verse afectada, ¿vale? Nosotros vamos a ver una aplicación mobile donde las distintas personas van a poder hacer una serie de actividades, ¿vale? Los objetivos de esta aplicación, que ha comentado también antes Brenda, pues es poder fotografiarse, pues, podemos nombrar esa palabra o ese término, es conocer un poco cómo se encuentra mi organización con respecto a algo, ¿vale? Es un poco como empezar conócete a ti mismo, ¿no? Bueno, yo me voy a conocer a mí mismo, pero para conocerme necesito a lo mejor un punto de referencia, cómo de lejos estoy con respecto a algo, para poder llegar allí. Entonces, nosotros en esta pregunta que nos hemos hecho de, oye, pues, ¿dónde estoy y dónde quiero llegar? Pues hemos establecido pues distintos modelos. Hay muchos modelos, de hecho anteriormente a mí casi que he visto doble cuando Marta ha estado presentando tantísimas normas, tantos modelos de gestión, pues hay muchos, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de la necesidad, pues nosotros podemos seleccionar uno u otro, ¿no? Aquí en Europa, pues con los CSRD, pues estamos muy pendientes de lo que vaya saliendo con las distintas normas NEIS, pero evidentemente pues hay otros modelos que nosotros podremos ir contrastando, ¿no? Nosotros hemos puesto aquí unos modelos simplificados, no es el modelo completo, porque hacer esto desde un celular o desde una tablet, pues a lo mejor no es lo más idóneo. ¿Vale? Necesita a lo mejor una reflexión que ya pues sería pues ampliar a las soluciones que tenemos de la plataforma en general, ¿no? Pero en este caso, esta aplicación que se encontrará en Android y en la tienda de Apple, en iOS, pues se podrá visualizar, se podrá trabajar de manera gratuita, simplemente pues hace falta un registro. En el registro ni siquiera hace falta meter el nombre, simplemente un correo electrónico válido para poder verificar la cuenta, que no es un robot ni nada de eso, y una vez que se tiene ya eso, pues se puede partir, ¿vale? De una manera muy sencilla, pues sabremos una pauta de ese grado de madurez, y después nosotros pues hemos incorporado inteligencia artificial para poder dar un plus de ese análisis, ¿no? Con lo que nosotros vayamos dejando descrito en la propia aplicación, pues la propia aplicación nos dará un pequeño análisis crítico y luego pues un pequeño plan de acción que podríamos utilizar o cómo podríamos llevar a cabo, ¿vale? Y después, nosotros sí es verdad que el último día de estas ponencias, que será, no recuerdo exactamente si el 10 y algo de diciembre, pues presentaremos unos resultados estadísticos que pondremos a disposición de quien lo necesite, pues para conocer un poco en función de los distintos modelos, en función del sector, del tipo de empresa, del país, pues cómo se va comportando ciertos distintos puntos. Por ejemplo, si estamos evaluándonos con respecto a GRI y queremos ver, por ejemplo, el estándar de energía, pues que creo que es el 306, pues podríamos ver pues cómo las distintas empresas
responden a las preguntas que nosotros hemos establecido. No hemos puesto ahí absolutamente todo, sino que alguna serie de preguntas. Y ahí podríamos conocer un poco pues, las distintas empresas de los o organizaciones, no tiene por qué ser una empresa, pues se comportan y están definiendo o cómo ellos se ven a sí mismos, ¿no? Con respecto a este autodiagnóstico. De ahí pues podríamos sacar información que, como digo, va a ser comparativa. No vamos a dar datos de empresa específica, sino que simplemente pues pondremos datos de sectores, países, etcétera, y cuantas más personas pues participen de esta aplicación, pues también más datos tendremos para poder compartir y uno pues se puede comparar. De manera que habrá una comparación inmediata con respecto a un modelo y después una gestión que nosotros llamamos benchmarking. Sabemos que el benchmarking es un poquito más complejo, pero bueno, es una comparativa con respecto a un mismo sector, de un mismo país, de un mismo tamaño de empresa, donde pues podríamos compararnos y decir, mira, pues yo estoy aquí y resulta que los otros países, pues yo estoy peor o yo estoy mejor, en este punto estoy peor, en este punto estoy mejor, etcétera, ¿no? Entonces, en ese análisis, pues creemos que es muy relevante para que podamos formar pues un conocimiento común, ¿vale? Entonces, es verdad que nosotros tenemos otras aplicaciones u otras plataformas, otras soluciones para la sostenibilidad, ¿vale? Esta de Gap Analysis pues nos va a permitir hacer ese análisis previo, esa brecha donde nos encontramos con respecto a un modelo y después con inteligencia artificial pues detectar algunas debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, ¿vale? Siempre considerando, luego haré una pequeña reflexión sobre la inteligencia artificial en los distintos modelos para que pues, no... En España hay un término que es flipar, pues no nos flipemos mucho con la inteligencia artificial y simplemente la usemos pues la realidad que es ahora mismo y para lo cual nosotros pensamos y basándonos también en distintos conceptos pues partamos, ¿no? Nosotros por ejemplo estamos certificados en ISO 42000 sobre inteligencia artificial, ¿no? Pues hay unas ciertas políticas y éticas que tenemos que dar cumplimiento. Entonces, ¿cómo puedo acceder a esta plataforma? ¿Vale? O esta aplicación. Pues la tenemos en las distintas tiendas como vemos. Esta, por ejemplo, es la tienda de Android, pero vamos, también está en iOS. Se llama así, SG Innova Gap Analysis, donde podremos hacer instalarla y poder verlo. Si clicamos sobre SG Innova Group, pues podremos ver más otras soluciones, otras aplicaciones que tenemos, pero las otras puede ser que sí sean de las que están liberadas o no, ¿vale? Una vez que nosotros nos descargamos la aplicación y le clicamos en abrir, ¿vale? Pues podremos ver la propia aplicación. El primer paso, pues el primer paso es hacer un registro, nos tenemos que registrar. Ese registro, como decía, nosotros simplemente pedimos el email para validar que es una persona humana, luego verificar pues el nombre de la organización por si quieren, la verdad es que no es tan relevante, pero está bien que se identifique. Luego está bien, también tendríamos el país, el sector, el tamaño y el cargo, ¿vale? De manera que pues, podamos ver un poco qué persona es la que está respondiendo esto, ¿no? Antes, pues antes lo comentaba Eduardo, ¿no? Oye, pues si es del ámbito de innovación, si es el ámbito de sostenibilidad, de responsabilidad social, de ámbito de marketing, de producción, yo qué sé, pues eso tendríamos que también, nos da también una idea del área donde se encuentra. Y después, el siguiente paso es seleccionar el modelo. Nosotros hemos puesto aquí el modelo de autodiagnóstico SG Verify de Icontec, que ha presentado estos sellos de sostenibilidad que ha presentado Marta. Es un simplificado, no es el modelo completo, porque como decía, pues nos podemos volver locos. Es un proceso que requiere tiempo, requiere pues un análisis donde posiblemente pues requeramos una serie de expertos, ¿no? Una vez que se ha hecho el registro, hemos puesto el correo electrónico. Si el correo electrónico no nos hemos equivocado, pues mandará un email. Primero tengamos que activar la cuenta y una vez que se ha activado la cuenta, pues nos llegarán las credenciales de acceso y con nuestro correo electrónico que hemos puesto en la pantalla anterior, pues nosotros podremos acceder y ya podremos empezar a trabajar con nuestra plataforma.
¿vale? ¿Requisitos de mi celular o mi dispositivo? Pues hombre, si es un dispositivo de hace 50 años, pues a lo mejor no accede, ¿no? Pero tampoco requiere una máquina brutal, ¿no? Pues yo qué sé, nosotros tenemos distintos dispositivos para pruebas, distintos simuladores y vemos, hombre, con un dispositivo de hace 7, 8 años, pues todavía se puede hacer. Hay algunos que son más complejos, pues cuando ya empezamos a meter muchas fotografías, etcétera, pues puede ser que a lo mejor el propio dispositivo se quede bloqueado, pero habitualmente no es necesario más allá uno que tengamos de andar por casa, ¿vale? Un dispositivo cualquiera, ya sea Android o sea iOS. No requiere mucho espacio de memoria. No, es que las aplicaciones cada vez ocupan más espacio. No requiere mucho espacio porque una vez que se ha insertado la información, pues nosotros podemos sincronizarla y eso sí, el sistema se va hacia en la nube y no tendremos que tener nada en nuestro dispositivo, ¿vale? Una vez que ya tenemos nuestra contraseña, puede ser que tarde unos segunditos, unos minutitos que llegue el correo, revisen el spam, hay veces que puede ser que se envíe al spam ese correo, depende de las características de seguridad que tenga. Pues una vez si le llega, pues aparecerá la pantalla, ya clicaremos en inicio y ahí pues empezaremos a meter el email y la contraseña, ¿vale? Si dentro de 20, 30 días se olvidan de la contraseña, no pasa nada. Le dan ahí a recuperar contraseña, meten su correo electrónico de nuevo y el sistema le enviará de nuevo su contraseña, ¿vale? Por si la pierden en el correo electrónico, la van a tener. Es una contraseña, no la hemos querido poner excesivamente complicada, ¿vale? Tiene su nivel de seguridad, pero no la hemos querido complicar así hasta el infinito, con caracteres súper raros, que uno se puede volver loco, sino que lo hemos dejado, pues, con cierto nivel de seguridad, pero que pueda ser sencilla para digitalizar, ¿vale? Entonces, una vez que ya nos hemos autenticado, ya nos hemos logueado en la aplicación, pues nosotros vamos a poder ver una serie de información, ¿vale? Ahí iremos cargando en ese apartado de documentos de buenas prácticas, dependiendo de lo que hayan ido seleccionando, pues iremos cargando algunas informaciones. En primer momento la estamos derivando a nuestra plataforma, al blog, donde hay un montón de información sobre distintos modelos, donde nuestros compañeros y compañeras de marketing pues están trabajando y van detallando cierta información muy relevante sobre los distintos modelos que podemos acceder, ¿no? Luego, en el apartado de desplegable, pues es interesante ver que nosotros podemos hacer pues, las mismas acciones que tenemos aquí y también nosotros nos podemos dar de baja, ¿vale? Es decir, si yo no quiero esta información, pues daremos de baja, llegará un correo electrónico pues informando de que su información ha sido, hay un término que es decommissioning, ese es el proceso que es el desmantelamiento, ¿no? Nosotros pues borraremos toda la información y con un nivel de seguridad del borrado, pues ya está, no hace falta, no enviaremos ningún tipo de notificaciones a partir de ese momento, porque hemos entendido pues que no quieren participar de todo este proceso, ¿vale? Importante pues actualizar datos de vez en cuando, por ejemplo, porque a lo mejor aparecen nuevos modelos, aparecen nuevas informaciones, sincronizar porque la aplicación funciona offline, si tiene mala conexión, pues podemos hacer una sincronización para que el sistema pues se sincronice con los datos que están en nuestra plataforma para después hacer ese análisis, como decía. Los datos nosotros vamos a acceder a ellos, como decimos, para fines de investigación y para poder luego compartirlo con las personas que estén participando de este proyecto, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos la aplicación cargada, tenemos nuestro celular, nuestro móvil cargado, eso es importante, nuestra conexión a internet también estaría bien, pero sobre todo que tenga energía, eso no es discutible, aunque algunos discutirá porque hay gente que le encanta discutir cualquier cosa, pero bueno, una vez que tenemos ya nuestra plataforma, pues empezamos, ¿no? Clicamos en nuevo diagnóstico y ahí nos aparece pues las distintas opciones que tenemos. Ahora mismo yo aquí cuando hice esta pantalla, estos pantallazos, pues solo me había seleccionado y habituado a este. Ahora ya tenemos otro de GRI, pero bueno,
este no vale perfectamente. Entonces, en este caso, pues el usuario puede acceder a la información y empieza a clicar en nuevo diagnóstico. ¿Qué pasa si le damos a ver diagnósticos? Pues vamos a ver los diagnósticos anteriores y vamos a poder visualizarlo y vamos a poder volver a enviarnos por correo electrónico el informe que se genera al final, que veremos luego, ¿vale? Una vez que tenemos esa primera parte, pues empezaremos con la gestión de las distintas preguntas, ¿vale? En este caso, pues se ha establecido un nivel de madurez, por así decir, donde pues estará pues un nivel donde no se dispone, otro donde hay un elemento inicial, otro intermedio, otro avanzado y otro óptimo, ¿vale? No os preocupéis por el orden, nosotros por defecto, para que las personas sean conscientes de lo que están rellenando, le cambiamos el orden, pero lo hemos dejado, para no complicar la vida a las personas, lo hemos dejado ordenadito de menor a mayor para que puedan entenderlo, ¿vale? Tienen que dedicarle tiempo, en este caso estas son 22 preguntas, pero en el caso de GRI, por ejemplo, es un poquito más pesado. Son como 26 grupos de preguntas, serán en total como unas 70, 80 preguntas, entonces pues se tiene que ir despacito. Oye, que es que yo de una sentada no me puedo hacer esto, pues nada, le damos a guardar y continuamos en una siguiente tanda, ¿vale? Lo podemos hacer, lo podemos guardar tantas veces. Oye, que este que he guardado no quiero volver a empezar, pues se genera otro, no hay límites de generación de informe o de autodiagnóstico y no hay ningún tipo de problema. Otra cosa importante, pues que nosotros podemos dejar observaciones, ¿vale? Estas observaciones pues son cómo damos cumplimiento. Por ejemplo, si tienen identificadas sistemáticamente las partes interesadas de una organización, pues dice, sí, pues mira, yo establezco a través de un modelo, de un procedimiento, y además tengo un procedimiento, pues asocio el procedimiento o hago una fotografía o lo que sea sobre la propia información, ¿vale? Una evidencia de que tengo esa información en mi estructurada, ¿vale? No es obligatorio las observaciones y no es obligatorio las evidencias, ¿vale? Una vez que hemos ido avanzando, pues con tranquilidad, leyendo bien cuáles son los distintos elementos. Yo sé que la mayoría de vosotras y vosotros haréis una prueba así a lo loco corriendo para que os llegue algo y podáis ver la información y hacer un pequeño test o prueba. Y luego posiblemente la siguiente y siguiente pues lo haréis más tranquilo, más tranquila, porque así es la vida, así sabemos que es la condición humana y por eso lo hemos dejado libre, ¿no? Decir, oye, pues tienes 3 oportunidades y ya está. Lo hemos dejado libre para que puedan hacer todos los intentos que necesiten, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando hemos terminado? Hemos completado nuestras preguntas, hemos escrito nuestras observaciones, hemos puesto nuestras evidencias, en el caso que sea necesario, pues el sistema nos preguntará si desea enviar por correo electrónico. Nosotros pues somos siempre respetuoso con las personas y con los datos, entonces pues puede ser que digan, no, pues yo no quiero verla aquí en mi móvil, pero yo no quiero que me llegue nada por correo electrónico. ¿Qué me va a llegar por correo electrónico? Pues el informe, ¿vale? Nos va a llegar un correo electrónico a nuestro buzón de correo, donde vamos a poder visualizar un PDF. Nosotros habíamos planteado, oye, pero se lo enseñamos en el teléfono o directamente en el cuerpo del correo, pero la verdad es que es un informe un poco pesadito, ¿vale? Puede ser que tenga mucha información, entonces preferimos dejarlo en un formato como es PDF, que los propios navegadores, Google, Edge, Chrome, Firefox puede abrirlo perfectamente, entonces también dejamos ahí pues que fuese PDF, ¿vale? Y luego, pues dentro del informe, pues vamos a tener cierta información. Una primera parte donde pues aparece información nuestra, pues cuánto tiempo hemos tardado en realizarlo, fíjense ahí 1 minuto, eso es que es una prueba corriendo. Luego el tamaño de la organización, el país, el sector, la propia entidad, nosotros pues hemos puesto ahí pues cierta información, unos resultados generales de la prueba. Y luego pues un resultado más de detalle, ¿vale? En ese resultado de detalle pues aparecerá cada ítem, aparecerá la respuesta que hayamos puesto, aparecerá también nuestras distintas observaciones y una evidencia. Luego aparecerá un apartado de evidencias, que es el punto 5,
donde vamos a visualizar pues todas esas evidencias pues detalladas, ¿vale? Como listadas para poder previsualizarlas. Y luego pues un análisis gráfico con ciertos resultados del porcentaje de cumplimiento. Es decir, al final esto es un gradiente, es una base, un nivel de madurez, por así decir, y entonces pues el nodo se dispone es un 0, el inicial es un 20%, o un 25%, perdón, luego el 50, luego el 75, luego el 100, ¿vale? Si estoy en condición óptima, pues estoy fenomenal y estoy al 100%, ¿vale? Y el sistema hace una media ponderada y te da un cálculo, pues, del totalizado, ¿vale? Aquí está el detalle de cada uno de los elementos y aquí el finalizado. Luego, como decía, vamos a tener el informe, un apartado que son el punto 7 y el punto 8, donde nosotros vamos a mandar esta información, ¿vale? Nosotros hemos desarrollado una serie de prompts donde le preguntamos una serie de cosas a una inteligencia artificial y ella, pues, en base a toda la información que nosotros le hemos pasado, pues ella va a ser capaz de responder, ¿vale? En este primer momento, en esta primera versión que estamos lanzando al mundo, pues hace un análisis crítico y luego hace un FODA o un DAFO, dependiendo de dónde estamos, cada sitio se llama de manera distinta, y pues podremos visualizar un poco la información del dato, ¿vale? En este, pues es una reflexión, se le solicita un cierto análisis y se puede pues, establecer cuáles serían las distintas fortalezas, las debilidades, etc. Luego, pues se le solicita un plan de acción, ¿vale? El plan de acción tiene esa estructura. Ese plan de acción, pues tiene una propuesta de una actividad, el elemento del informe asociado, pues si fue el intermedio, fue avanzado, y luego pues sería una breve descripción donde pues se dice pues que realmente por la capacitación, por ejemplo, realizar capacitaciones, quién podría ser el responsable. El sistema no sabe nada de nuestra estructura, son ejemplos y es una propuesta que nos hace, ¿no? Pues dice, ¿por qué? Es que mi departamento no se llama recursos humanos, se llama talento. Pues bueno, pues será talento. Nuestra inteligencia artificial, la pobre, pues todavía usa términos como recursos humanos, ¿no? Y después, pues posiblemente cuál sería el tiempo aproximado para hacer ese tiempo en la propuesta de hacer un ciclo de capacitaciones, para a lo mejor un mes, o por ejemplo, para la activación de políticas internas, pues 2 meses para revisar y actualizar las distintas políticas internas de la organización, ¿vale? Es un ejemplo. Dependiendo de la información que nosotros vayamos metiendo en nuestro diagnóstico, pues el sistema va a ser capaz de darnos más información. Si nosotros solo le ponemos inicial, avanzada, óptimo, pues bueno, pues el sistema dará, pues en base a lo que habrá dicho y a cada uno de los ítems, ¿no? A cada una de las preguntas. Pero si nosotros le ponemos observaciones, le ponemos más información, pues el sistema va a ser capaz de darnos una respuesta bastante más detallada, ¿vale? También base a conceptos como el sector, pues puede ser que varíe la respuesta de un sector a otro, también varíe la respuesta con respecto al país, es decir, si nosotros estamos en Colombia, pues también hay ciertas peculiaridades que pueda determinar. Como sabéis, pues la Organización de Naciones Unidas, pues en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible publica una serie de indicadores, una serie de informes y de ahí pues el sistema toma mucha referencia, ¿no? También pues de los informes IPCC o de los informes y conclusiones de las distintas COP. Ahora mismo, de hecho, se está celebrando un encuentro a nivel mundial en Azerbaiyán, Kazajistán, es uno de los países de Medio Oriente, es una ex provincia o ex nación soviética, y ahí están pues discutiendo sobre distintos conceptos, ¿no? Considerando que vivimos una situación climática pues bastante crítica. Hace 2 días pues creo que había como 4 tifones en Índico-Pacífico, creo que era la primera vez que se veía algo así. En España llevamos ya 2 semanas donde hay perturbaciones climatológicas o meteorológicas muy importantes, como son las consideradas danas, donde el oriente español o el levante español
pues se ha visto muy afectado, también el sur de España y bueno, también en el Atlántico un poco, pues también se han visto cosas que yo soy de un pueblo costero y bueno, yo no recuerdo haber visto un tornado que arrasase con barcos y con cosas así, ¿no? Entonces, pues dentro de esa dinámica, pues hay mucha información, hay mucha documentación. Nosotros sí es verdad que restringimos a la inteligencia artificial lo que le preguntamos, no es decir, busca por ahí a ver qué encuentras, sino decimos, oye, pues busca una fuente fidedigna, con investigaciones clave, con datos coherentes, para poder dar respuestas coherentes, no cualquier cosa, porque si no puede ser un poco problemático, ¿vale? Eh, y dentro de esa reflexión con respecto a la inteligencia artificial, pues nosotros somos muy cuidadosos con este tema, ¿vale? Posiblemente dejemos en esa parte de modelos, pues los propios prompts que le estamos haciendo a la propia inteligencia artificial para que sea transparente, para que no haya, para que puedan visualizar de dónde están sacándose los datos, las referencias. Y nosotros pues tratamos de que sean datos pues más o menos o de instituciones serias, aunque bueno, hay muchas teorías de la conspiración, pero bueno, instituciones serias, no vamos a entrar en eso, donde podemos tener datos pues sólidos sobre las distintas consideraciones que se están llevando a cabo, ¿vale? Teniendo en cuenta que los resultados que da ese análisis o ese plan de acción, pues no deja de ser sugerencia. La inteligencia artificial es un asistente, ¿vale? Si se equivoca el asistente, pues no le vamos a castigar el lomo, simplemente pues es un niño. Nuestra inteligencia artificial, ahora mismo la inteligencia artificial es un niño o una niña, porque en este caso nosotros siempre consideramos que es un ente femenino y ella pues es capaz de ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Conforme vaya pasando el tiempo, conforme se vaya metiendo o publicando más estudios y más información, pues será capaz de ir teniendo mayor capacidad de respuesta, pero seguirá siendo un asistente. Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir investigando, de seguir leyendo, seguir revisando, mirar el modelo y ver que efectivamente el punto 47 es el punto 47, ¿vale? Algo tan sencillo como eso. Sí es verdad que en los últimos 2-3 años se ha avanzado muchísimo. La inteligencia artificial no sirve para todo. Hay veces que me preguntan, ¿pero esto sirve para hacer buscador? Mm, Pues no. mm, Para hacer un buscador no hace falta una inteligencia artificial. Hace falta otros mecanismos tecnológicos pues, para hacer la búsqueda. Pero bueno, nos permitirá ir afinando un poco más y nosotros pensamos que incluyendo inteligencia artificial, pues podremos ir dando respuestas más rápidas para que las personas tengan un asistente y puedan dedicarse también mejor en su calidad de vida y no se vuelvan locos o locas pues buscando datos, pensando dónde estaba esa información, etcétera, ¿no? Que sea un asistente, pues también que nos guíe y nos permita pues llevar a cabo ciertas tareas de una manera pues automatizada, ¿vale? Es importante pues también considerar que nosotros dentro de nuestro análisis de materialidad, pues cambio climático. Bueno, cambio climático, como saben, en la CSRD es difícil excluirlo. Todo el mundo estamos dentro de ese análisis de doble materialidad, estamos dentro del cambio climático, no hay otra. Y dentro de nuestros elementos, pues nosotros contribuimos a través de, como saben, los mecanismos de inteligencia artificial, pues en los distintos CPD, en los centros de datos, pues consumen mucha energía. Pues nosotros tratamos de que las propias formas de consultar a la inteligencia artificial sea la manera más óptima para que su rendimiento no consuma demasiada energía, ¿vale? Entonces ahí pues también nosotros tenemos esa responsabilidad pues para con el cambio climático de todos. Entonces, conforme vayáis utilizando esta plataforma, pues saber que también por detrás nosotros tenemos el compromiso de consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero, pues también controlarlas a través de aplicaciones de desarrollo de software optimizada, con buen rendimiento y que no consuman mucha energía, además de otros elementos de agua arriba, agua abajo, de tema de la huella de carbono, ¿no?